Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis David Martínez Espinosa, de la ficha 29775 de Análisis y Desarrollo de Software. El instructor encargado de esta evidencia es Alberto Díaz. En la presente diapositiva voy a hablar de algunos aspectos de la física general y voy a hablar de 5 ejemplos relacionados a ella. Uno de ellos es la conservación de la energía. ¿Qué es esto? Bueno, indica que la energía pues, no se crea ni se destruye, solo se transforma en otras formas. En esas transformaciones, siempre que hay una energía inicial, hay una final, esas permanecen constantes, no se altera para nada. Tenemos también el término de la termodinámica. La termodinámica es esta parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conservación de la energía y la capacidad que tienen los sistemas de producir trabajo. Todas las leyes relacionadas aquí explican pues, los comportamientos a nivel macroscópico eh, de la energía en todos sus estados. Luego tenemos el electromagnetismo. Es una rama de la física que estudia la interacción entre las cargas eléctricas y los campos eléctricos. Aquí tenemos los imanes, tenemos los motores eléctricos, tenemos las ondas electromagnéticas, muchos casos que ahora vamos a detallar mejor. También tenemos las oscilaciones. Las oscilaciones en el campo de la física son variaciones de un medio o sistema en un periodo de tiempo. Siempre hay un patrón en todo esto. Entonces hay movimiento armónico allí o hay movimiento que se repite mucho. Entre sus parámetros está la tensión, la intensidad, la velocidad y eso se repiten en ciclo siempre. También tenemos las ondas, que pueden ser ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. Estas son perturbaciones de medios del espacio, perturbaciones en el aire, perturbaciones en el agua. Siempre hay un medio allí en el cual va a existir esta perturbación. Eh, ¿Qué componentes físicos hay? Está la densidad, la presión, el campo magnético, que pueden ser deformables. Implica el transporte de energía sin necesidad de que haya movimientos de materia. Tenemos el sonido, las ondas sísmicas, ondas del agua, etc. ¿Qué es la interpretación de datos? Bueno, desde que están los datos, que es la información que ya tiene un sentido, tiene como tal una importancia, entonces cabe la necesidad de tener una interpretación de los datos. Esa interpretación de los datos es una lectura, interpretación de una información en determinada nomenclatura, en determinado lenguaje. El lenguaje más normal para esto es el dibujo técnico. Para eso se deben conocer términos, se deben conocer reglas para poder interpretarlos de la mejor manera, de forma manual o de forma digital. Ejemplo, están los planos arquitectónicos, los planos de ingeniería, la ingeniería en varias facetas. ¿Qué son datos? Como dije anteriormente, ya es información pero con sentido. Son hechos o medidas que se recopilan, se analizan para entender un fenómeno en particular. Ellos pueden ser cuantitativos. Cuantitativos nos referimos a todo aquello que podemos computar. Números, medidas que se pueden cuantificar, altura, peso, temperatura. Y tenemos también los cualitativos. Estos se llaman también categóricos, como el nombre de los departamentos, el nombre de los municipios, los países, los géneros. Son descripciones y características que no se pueden cuantificar, no podemos sumar en el semi. Pero esto nos ayuda mucho para caracterizar y entender mucho la información. En las gráficas, sabemos que son representaciones visuales que ayudan a entender los datos. Estas son muy necesarias para poder entender gran volumen de datos y nos resumen de una gran manera muchas cosas que queremos explicar cuando ya llegamos a la resolución de un problema de investigación. En ellos tenemos los gráficos de barras, que nos sirven para comparar, igual de líneas, los de sectores como los de torta, los de dispersión que nos permiten tener muchísimos datos y los histogramas. ¿Qué van a ser relacionados ahí con todo esto? Bueno, en el número 1, gracias a la termodinámica, como humanidad, podemos tener los motores de combustión interna. Ellos son los que usan los automóviles y funcionan según el principio de convertir la energía química del combustible en energía mecánica. En el número 2 tenemos el electromagnetismo. Gracias a él podemos tener una gran evolución de las comunicaciones. La radio, por ejemplo, que tenemos funciona con ondas electromagnéticas cortas, ondas electromagnéticas largas, pero es por medio
de estas ondas. La telefonía móvil también funciona con ondas electromagnéticas para comunicar las llamadas entre las personas y puede transmitir datos a través de ellas. Y tenemos el Internet, que usa ondas electromagnéticas a través de cable y redes inalámbricas para transmitir datos a nivel nacional e internacional. El número 3 tenemos las oscilaciones. Gracias a ello podemos tener una gran evolución en la música y sonido. Los instrumentos como las cuerdas y las membranas producen sonido a través de oscilaciones mecánicas. Aquí volvemos a tener las ondas mecánicas. Luego están los altavoces que convierten las señales eléctricas en oscilaciones mecánicas y producen sonido. En el número 4 tenemos las ondas, que ha permitido una gran evolución en la navegación y el transporte. Tenemos el radar, utiliza ondas para detectar y localizar objetos en el espacio. El radar, en el espacio aéreo. Por espacio nos definimos del espacio aéreo. También tenemos el sistema de posicionamiento global GPS, uno de ellos, que utiliza ondas electromagnéticas para determinar la posición de cualquier objeto en la Tierra. Eso es un circuito de satélite y se ayuda a otras cosas, pero en general las ondas electromagnéticas son las grandes protagonistas aquí. Y tenemos el sonar, que utiliza ondas mecánicas para detectar y localizar objetos en el agua. Muy importante, nos ha permitido desarrollar mucho mapas de relieve del océano. Y en el número 5, gracias a los datos, por ejemplo, hemos tenido una gran evolución de la inteligencia artificial. Siri y Alexa son las asistentes virtuales que tienen algoritmos de aprendizaje. Gracias al gran desarrollo de los datos, se han permitido generar aprendizajes automáticos, generar cerebros positrónicos, gracias a los datos, a la interconexión de ellos. Y el reconocimiento facial es otro. Hemos podido convertir lo gráfico, por ejemplo, que es un rostro, en muchos datos organizados en algoritmos para poder identificar y reconocer caras, imágenes y videos.